la unción no tiene un precio porque eso no se puede comprar con dinero, pero sí entiendo que tiene un costo, y el costo de esa unción es renuncia, ¿no? Es entregarle nuestra vida al Señor. La profundidad de tu sacrificio determina la altura de tu avivamiento. Cuánto estás dispuesto a sembrarte en un propósito determina hasta dónde llegas en la vida. Por eso digo todo a cambio de todo. Hoy, ¿cómo están? Bienvenidos a Cultura Podcast. Qué lindo volver a saludarlos. Hoy parece que estoy solo, pero no lo estoy. Gaby no está, pero sí estoy muy bien acompañado. Tenemos el honor en este programa de tener con nosotros a un hombre de Dios que es una inspiración para nuestra vida, para nuestra iglesia, nuestro ministerio. Y realmente para nosotros este tiempo creemos que va a ser muy enriquecedor y creemos que para cada uno de ustedes también. Así que le damos la bienvenida a Cultura Podcast al pastor Sergio Velart. Pastor, ¿cómo estás? Hola Leo, ¿cómo estás? Qué gusto compartir con vos este momento, una alegría, y a todas las personas que nos escuchan también mi saludo muy afectuoso, el respeto, una alegría ser parte. Perdona un poquito la expresión un poco cansada, que recién venimos de viaje, pero sí, el corazón contento. Sí, recién, bueno, gracias al pastor por su predisposición, gracias pastor Para mí un honor por estar, y un gusto. Porque viene de 2 horas y cuarto de tránsito. Buenos Aires es una locura, pero bueno, estamos acá y, claro que sí. Y bueno, felices de poder recibirlo. Estamos dentro del marco de nuestro Congreso Cultura y bueno, mañana va a arrancar toda la actividad, pero tenemos la oportunidad acá de compartir este tiempo y tenemos un tema muy especial que queríamos hablar, que es hablar del sentido de urgencia. Bien. ¿No? Del sentido de urgencia que tenemos en nuestra generación. Y cuando nosotros logramos adaptar la gran comisión como el sueño de nuestra vida, o sea, hacer lo que Jesús nos mandó a hacer, entendemos que se despierta un sentido de urgencia en nosotros. Nuestra vida despierta a la necesidad de poder cumplir aquello que Dios nos manda a hacer cada día en nuestra vida, ¿no? El hecho de poder compartir con otros a través de los dones, los talentos, las posibilidades que Dios nos dio, la vida de Cristo y la salvación que tenemos en Él. De hecho, Romanos 13 habla un poco de que tenemos que vivir sabiendo que el tiempo vuela, que despertemos y que podamos despertar a la asignación que Dios nos dio. Y pastor, esto es un tema que yo lo escuché hablar muchas veces a usted, de hecho, en cada una de sus prédicas, cada uno de los congresos que pude ir, que han sido de inspiración para mi vida. Usted ha hablado de esto, de despertar un sentido de urgencia. ¿Y qué es lo que significa eso para usted de forma así puntual, ¿no? Cuando tenemos que despertar a lo que Dios nos manda a hacer? Bueno, Leo, yo creo que te imaginarás que, y las personas que nos ven, nos escuchan, no es muy difícil de entender, ni hace falta ser un gran estadista, ni un gran visionario, para darse cuenta de la locura que vive el mundo actual, la realidad que le toca vivir al ser humano. Entonces es esa, digámoslo así, esa revelación, esa mirada sobre lo que nos toca vivir. Yo creo que si tenemos un poquito de sangre que corre en nuestras venas, sí, creo que debe despertarse en nuestro corazón el deseo, eso que vos expresaste como un sentido de urgencia, ¿no? Podemos llamarle la pasión, el compromiso, sí, el alto sentido de propósito de afectar esta generación con los valores del reino de Dios, ¿no? Sí. Si una esperanza le queda al mundo, esa esperanza está en el mensaje de Jesús, que cada día toma más relevancia, no es que no lo haya sido antes. Digo que hoy el mensaje de Jesús cobra una relevancia tan vital para las personas que necesitan escuchar una palabra de esperanza, de fe, y somos nosotros los portadores de ese mensaje, ¿no? Es una frase que se repite mucho eso, pero cuando te es revelado el propósito, cuando interpretas lo que está pasando, creo que hay una voz que, por lo menos fue mi experiencia en la vida, ¿no? Una voz que surge de nuestro mundo interior que te anima, te inspira, te alienta a compartir a Jesús con la gente. Sí, sí, pastor, de hecho, creo que usted recién mencionó esto de ver un poco cómo está nuestra sociedad, ¿no? Y cuando vemos la necesidad que tiene la gente y también hacemos un poquito de introspección y vemos cómo estábamos nosotros antes de conocer a Cristo, de que se nos despierte este amor por Él que nace en cada uno de los que lo sigue, cuando recordamos nuestra situación pasada y vemos la necesidad en la gente hoy, se nos tiene que despertar algo para poder servirlos, para que puedan ser transformados. Y quería saber un poco
¿Cómo fue ese despertar del propósito para usted? Porque sé que usted estudió abogacía, por otro lado también es historiador, ¿no? Y cómo ese camino de la vida que transitó lo conectó al llamado pastoral y al poder compartir el mensaje del Señor en tantos lugares que Dios lo ha llevado. Bueno, no quiero darle un toque de misticismo que no tiene la historia, pero en realidad, honestamente, fue ir desandando la vida, en mi caso, ¿no? Yo conocí a Jesús siendo un adolescente, comencé congregándome en una iglesia muy pequeñita, de la que guardo los mejores recuerdos, que es mi iglesia hoy. Los orígenes fueron muy sencillos, muy pequeños, y caminando en la vida tuve la necesidad de trabajar de muy jovencito porque vengo de un hogar con papá ausente, así que la mamá tuvo que enfrentar los desafíos de criar 3 hijos, soy el menor de 3 hijos. Así es que bueno, eso me llevó a tener una vida un poquito con dinamismo, con mucha actividad de muy jovencito, pero con mucha alegría también, ¿no? Gracias a Dios siempre el Señor suplió todas las cosas, nos bendijo, y en ese proceso comencé a estudiar Derecho porque me gustaba mucho, siempre me gustó, fui un buen estudiante, honestamente, lo he sido. Y terminé mi carrera de abogacía en la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. También estudié en la Facultad de Filosofías y Humanidades, la carrera de Historia. Así fui desandando la vida. En ese proceso serví a Dios con los muchachos jóvenes, recuerdo, en la iglesia. Más que por vocación servía, debo ser honesto, porque había necesidad. Entonces recuerdo que no éramos un grupo muy pequeño, no había músicos, así que toqué una guitarra, aprendí a tocar un par de tonos, no creas que mucho, pero alguna que otros tonos, y cantar aquellos coritos tan bonitos que eran muy sencillos de interpretarlos, ¿verdad? Y luego me puse de novio, transité un poco el camino de la vida, ¿no? Y en ese proceso fue realmente un llamado que el Señor empezó a ejercer en mi vida, de a poquito tuve un compromiso, nuestra iglesia empezó a crecer también, numéricamente, luego vino un crecimiento espiritual, o ambos fueron juntos, así es que esa fue la realidad de lo que me tocó vivir. Desde muy joven me vi involucrado en el trabajo con jóvenes, por ejemplo, y ahí sí nació una pasión. Te escuchaba recién cuando planteabas y pensaba que cómo nace ese sentido de urgencia. Pensaba, cuando te es revelada una necesidad, se engendra un propósito en tu vida, y luego con pasión lo puedes llevar adelante. Creo que es como un proceso, ¿no? Ver la necesidad, se engendra el propósito y la pasión te lo lleva a concretar. Y eso fue lo que sucedió. Así fui desandando la vida y la verdad que no sé si era el plan originario mío ser un pastor, debo ser honesto, pero sí tenía inquietudes de servir al Señor. Pues bueno, ahí sí fue funcionando la cosa, Leo, y Dios ha sido tan fiel. Gloria a Dios, sí. Sí, recién pudiste mencionar esto de ver la necesidad, engendrar un propósito y luego se despierta la pasión, que creo que tiene mucho que ver con la historia de Nehemías, ¿no? Sí, claro. Ahí es donde vemos como un ejemplo bien claro. Yo leí el libro del Pastor de Jóvenes y ese ejemplo lo veo bien claro ahí. No sé si quiere contarnos un poco de esa historia y dónde es que ve esas características puntuales porque hay una pregunta que me nace también y que veo en muchos chicos, y es cómo despertar este sentido de propósito, sentido de urgencia, si es que está adormecido, ¿no? Porque a veces hay circunstancias en la vida o hay cosas que mismo las personas deciden que por ahí, no sé, pueden llegar a apagar el fuego en nuestro corazón, pueden llegar a adormecer todo lo que Dios nos dio. Entonces, con esta historia de Nehemías o con lo que usted habló recién, o cómo despertar eso que tal vez está ahí escondido en lo profundo del corazón, pero vemos que no todos lo están viviendo. Los que somos lectores de la Biblia, al menos a grandes rasgos, tienen un concepto de que Nehemías lleva a un hecho épico, 50 y tantos de días, la reconstrucción de los muros de Jerusalén, pero él primero ve una ciudad destruida, derribada, ¿no? Hecha pedazos. A mí hay una expresión que cita la Biblia que me impacta, dice: salgamos de esta desgracia. Es muy fuerte eso. Y eso engendró en él un sentido de propósito y luego una pasión indescriptible por llevarlo adelante. Entonces uno,
A ver, yo cuando vos planteas lo que planteas, yo pienso, digo, que sería genial tener 3 o 4 tips para darle a la gente, pero o el libro, ¿no? De los 7 pasos fáciles y todas esas cosas, pero pienso, y no quiero minimizar la charla ni quitarle profundidad y sentido, pero la verdad, Leo, lo que yo creo es que solo una vivencia genuina con Dios, una experiencia con Dios te lleva a reconocer la necesidad. Porque uno, por ejemplo, como pastor, mi oficio, no sé a qué se dedica la gente que no se escuche, pero en el oficio de uno, uno procura sembrar ese sentido de urgencia a la gente. Toma un micrófono, una plataforma, con más, menos gente, no importa, o este micrófono de hoy, y le decís a la gente, bueno, tenemos que compartir a Jesús, hablemos del amor de Dios, vamos a procurar que la gente sea restaurada a través de la fe en Dios. Pero de no tener un encuentro, una experiencia con Dios, siempre tus propias necesidades serán prioridad. Claro, Es difícil ver la necesidad del otro cuando uno está enfocado tanto en lo de uno, ¿verdad? A mí me ha pasado, debo confesar, ser honesto, que a veces por las presiones del diario vivir, por los avatares del ministerio, a veces corres el riesgo a lo mejor de centrarte demasiado en lo que haces, olvidándote en lo que realmente Dios te envió a hacer, ¿no? Entonces yo no le quiero quitar profundidad al diálogo, porque da muchas variantes de decirlo, pero una experiencia con Dios te hace ver esa necesidad. El buen consejo, la palabra, querés llamarlo el llamado de atención, una palabra de amor, no tanto amor, de presión. Confrontación con amor. Confrontación, lo que llámalo como quieras, un reto, ¿no? Como quieras llamarlo. Pero de no mediar un encuentro con Dios, Leo. Es porque cuando te es revelada la necesidad producto de lo que el Espíritu Santo te muestra en el corazón, nace una pasión ardiente, se engendra porque ha sido la historia de mi vida, capaz que hay otra gente que tiene otras vivencias. En lo personal ha sido mi historia de vida, es decir, ver la necesidad, decir, tenemos que hacer algo, ¿no? Claro, buenísimo, no, muy bueno, o sea, el hecho de ver la necesidad sí, pero que esté marcado por un encuentro con Dios, porque también hay mucha gente fuera del Señor que ve la necesidad y que hace diferentes acciones con tal vez y son muy con loables, mucho amor, por cierto, muy loables, claro. pero que es una buena acción social, que colabora, pero lo que cambia nuestra vida realmente es un encuentro con Cristo. Entonces, vamos a llegar a ese punto siempre en la vida. El problema de cuando nuestro mensaje, iba a decir la iglesia, pero no, es muy abarcativo. Cuando nuestro mensaje, nuestra relación con Dios se torna muy filosófica, demasiado intelectual, no es malo el ser un ser pensante y desarrollar la inteligencia que Dios nos dio, pero cuando nos tornamos demasiado intelectuales, filosóficos, profundos, por decir así, sin quitarle el valor a la profundidad, entiéndase esto como una ironía, por favor, corremos el riesgo de tener un Dios que sea demasiado parecido a nosotros. Wow. Claro, entonces un Dios que se parezca demasiado a nosotros, por lo tanto, todo lo que no entra dentro de nuestra estructura pensante no es de Dios. Todo lo que, ya que tenemos imagen, si Dios es de este tamaño, pues claro, si entra en nuestra estructura pensante será un Dios pequeño, ¿verdad? Entonces es complicado eso, querer meterlo a Dios. Hay mucha gente que quiere poner a Dios dentro de su estructura, porque yo creo así, porque a mí me forman así, porque yo soy así, porque mi cosmovisión cristiana del mundo, bueno, entonces si tenemos tantas estructuras pensantes, el riesgo de tener un Dios demasiado parecido a nosotros, muy pequeñito. Wow. Muy bueno. Excelente. Y con este sentido de propósito que se despierta en el corazón, ¿cuáles son las decisiones y los ambientes que colaboran a que el mismo crezca en nuestra vida, a que podamos avanzar, a poder actuar correctamente en este asunto? Es decir, cumplir un propósito, cumplir un llamado. ¿Qué decisiones y qué ambientes son los favorables? ¿Qué piensas? Yo soy pro iglesia. Claro. Así que eso también me diferencia de cierta gente que agravia, ataca, denigra, ridiculiza la institución iglesia. Yo soy pro iglesia, digo en este sentido que como una comunidad que Dios inventó, es una idea de Dios. Familia e iglesia, a mi criterio, son las dos instituciones que Dios inventó, o casualidad o causalidad, las dos más vapuleadas, más golpeadas, ¿verdad? Entonces yo creo mucho en la iglesia como una entidad formadora. Entiendo que hay diferentes visiones, realidades, entiendo que pasan cosas. Habiendo dicho esto,
y dando por cierto y reconociendo que hay situaciones que suceden, pero creo mucho profundamente en la iglesia, en un vínculo correcto, sano, con un pastor que sea tu formador de vida. Sí. Hoy usan la palabra mentor, no me gusta tanto, pero la entiendo claramente, sé cuál es el significado, tu formador, tu referencia en la vida. Creo que son los inventos que Dios, ¿no? Dios cuando dio esos regalos a la iglesia, el pastor, el profeta, el evangelista, el maestro, tiene que ver con la edificación de los santos, expresa la Biblia. Sí, Efesios 4, claro. Entonces, eso de Efesios 4 tiene que ver con la formación del individuo. Por lo tanto, le doy un gran valor a la institución iglesia. Yo ahí canalizaría mi sentido de mi deseo de servicio. Empezaría por ahí. Sí. Y luego creo que algo que es indispensable, me da la impresión con todo el corazón, que es la integridad. Claro. Vivir conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra. Sí. Lo que no nos hace inmune a veces a situaciones desagradables que hubiésemos preferido no vivenciar, porque somos seres humanos limitados y lo entiendo claramente. Por eso hay un concepto en la Biblia que se llama gracia, que es para ser usado y no abusado, ¿no es cierto? La gracia es para aferrarse al perdón de Dios. Pero sí, por ejemplo, yo no creo ser una persona perfecta, ni mucho menos, no engañaría a nadie diciendo lo que lo soy, pero sí te puedo decir con toda convicción que me levanto todas las mañanas para ser una buena persona, un buen papá, un buen esposo, un buen ciudadano, procuro serlo. Un buen pastor también, en su momento un buen hijo, es decir, procuro serlo. Y creo que Dios busca eso, gente en la cual pueda trabajar, que sea perfectamente posible ser capacitada, ¿no? Así que creo que la iglesia como comunidad es vital para desarrollar los sueños de la gente. Luego, o ese sentido de urgencia que damos, luego acompañarlo con la integridad. Y por fin, a todo eso habría muchas más cosas que decir, pero algo que no se puede evitar, la acción, ponerse en marcha. Claro. Porque yo siempre repito algo en mi mundo, para mí mismo, que lo sobrenatural se activa cuando nos ponemos en marcha. Claro. ¿No? Sí. Es difícil satisfacer tu necesidad de comida leyendo un menú. O vas a un restaurante, te dan un menú y lo lees. Pero a menos que no comas lo que el menú dice, cuando escojas algo no te llenas, no te sientes satisfecho. Esto es lo mismo, o intenta hacer lo mismo, no sé si es un buen ejemplo, pero poniéndose en marcha lo sobrenatural se activa. La Biblia lo cuenta. ¿Me ayudas? El Mar Rojo, el río Jordán, Jericó, cada una de las historias. El muchachito con los panes con y los peces. No sé, serían todas las páginas Ananías de la Biblia. mismo que va y levanta a un Saulo que luego es Pablo y se pone en marcha y luego se despierta y se desata un propósito enorme porque se puso en marcha Ananías. Y ahí tocaste un tema, las conexiones divinas, porque cuando te estás en un ámbito de desarrollo del propósito que Dios te dio, lo acompañas con integridad de vida, luego le pones pasión, esfuerzo, Dios sobrenaturalmente te genera un marco de relaciones tan hermoso. Son los contactos divinos. Si a la gente le suena feo la expresión, póngale otra expresión. No, pero es una conexión marco divina. De relaciones. Ponele el nombre que quieras, que a vos te suene bien a tu oído. Pero, a ver, Dios involucraba a la gente, conectaba a la gente. Dios conectó a Moisés con Faraón, no sé. Dios usabas el ejemplo de Ananías, ¿no? No sé, la Biblia es extraordinaria. Dios llama a un hombre para decirle: hay un tan Saulo que ora, anda a buscarlo, le da la calle, el número, la dirección, y el hombre llega. Es de loco. No sé si te pasa, Leo, pero totalmente. Permanentemente muchas de las cosas que hacemos, nuestros vínculos, tienen que ver con ese marco de relaciones que Dios va creando cuando estás escuchando su voz. Sí, puertas que Dios abre, o sea... Por ejemplo, yo conocí a mi esposa Gaby a través de conexiones divinas que no es algo natural, no es algo que busqué, es algo que sucedió y vos decís, mirá la puerta que Dios abrió, pero porque una vez me puse en marcha a servir al Señor y estando en marcha Dios te conecta con gente, como bien decís, y la importancia, ¿no?, de también escuchar esas voces correctas, porque a veces Dios te conecta con gente, pero a veces no queremos escuchar o a veces no queremos realmente prestar atención a lo que esas personas nos quieren hablar y terminamos escuchando otras voces. Bueno, en eso hay que ser claro. Escuchar la voz correcta separa la muerte de la vida.
hay que definirse. Totalmente. Sí, evidentemente. No le demos mucha vuelta a la cosa. Escuchar la voz correcta te da la plataforma para que avances. Suelo decir que tu productividad, tus logros, tus alcances tienen que ver con el ámbito de la gente lo cual te involucra. Eso es vital. Totalmente. La Biblia lo hace más sencillo. Dice que el que quiere ser sabio, que se junte con sabios. Claro. Mucho más sencillo y mucho más lindo, lo dice la palabra del Señor. Yo creo que ese marco de relaciones es hermoso. Y tener un corazón enseñable es vital. Es vital. No sé, yo estoy en una etapa de mi vida que veo en la gente tanta riqueza. Me nutro tanto del otro, aprendo claro, procuro discernir qué gente, pero me pasa en el rol pastoral, a veces con gente que uno predica, por la dicha de Dios tenemos la oportunidad a veces de hablarle a mucha gente, y a veces hay gente que uno le estrecha la mano, te diría por compromiso, por cordialidad, por humano nomás, por formalidad. Pero luego descubrí en esas personas una riqueza tan hermosa, tan linda. La gente vive historias de vida que luego te enriquecen. Yo le animo a la gente a cultivar relaciones sanas y a cortar con lo que te hace daño. Sí. Hay cosas que nos vinculan y gente que a lo mejor nos ve, no se escucha y está en una lucha y se le pasa la vida tratando de progresar, de alcanzar la meta, de responder a ese sentido de urgencia, pero vinculado con una atmósfera incorrecta. Eso te hace mucho daño, te lleva a la improductividad. Tal vez sea un buen momento para cortar con lo que te hace daño. Es que sí, ahí veo bastante clara también esa historia de David con Mical, la hija de Saúl, una de sus esposas, y cómo él corta rápido esa voz incorrecta, ¿no? O sea, él estaba bailando delante de todo el pueblo, feliz porque el arca del pacto que representaba la presencia de Dios había vuelto a su ciudad y él como rey, y ella le dice, me diste desprecio, sos un cualquiera bailando entre todos. Y vemos cómo esa voz incorrecta, David la corta al instante y dice, si yo me tengo que humillar delante de la presencia de Dios, lo estoy parafraseando mucho, ¿no? Pero lo haría, lo haría otra vez. Y vemos después, como bien usted dijo, que escuchar las voces correctas nos separan de la muerte o de la vida, porque vemos que Mical después se volvió improductiva porque no pudo tener hijos. La esterilidad llegó a ella por importarle, creo yo, más la opinión de la gente que la opinión de Dios. Y cuando escuchamos personas que todo el tiempo están buscando lo que otros tienen para decir, viendo cómo uno puede quedar mejor posicionado delante de una situación en vez de escuchar realmente lo que Dios está hablando, creo que eso nos vuelve completamente improductivos, ¿no? Y sobre todo en esta generación que particularmente tiene una predisposición a escuchar todo, ¿no? Claro. Porque hoy se escucha todo. Y hoy los dispositivos, las redes sociales, el acceso muy sencillo que tenemos a expresar nuestra opinión, permite que haya muchas voces dando vuelta, y entonces esa pluralidad de voces a veces es muy enriquecedora, pero uno tiene que ser muy contundente que escoge escuchar. Claro. Yo veo gente que hoy vive muy confundida por lo que escucha, demasiado. A mí me resulta muy difícil de comprender que la gente pueda acceder a darle credibilidad a cualquiera que está hablando allí. A mí, estoy yo en una etapa de la vida donde necesito que el que me hable respalde sus expresiones con su estilo de vida. Claro. Lo necesito, para mí es una demanda que tengo. Que el que me hable lo viva. Estoy en una etapa de mi vida así. Como pastor, trato de respaldar mi mensaje con mi vida, pero también cuando nos nutrimos de otras personas que vienen a ayudarnos a nuestra iglesia, que somos deudores de mucha gente que nos ha ayudado en el desarrollo de la iglesia, pues si me habla de familia, que lo respalde una familia, si me habla de honestidad, que lo respalde la honestidad, si habla de algunos aspectos, hay aspectos muy particulares que, no sé, tal vez el campo misionero, la administración, la oración. Que se vea respaldado en su vida. Yo tenía 20 años, hicimos una vigilia con el Consejo Pastoral de Jóvenes del área juvenil de la ciudad de Córdoba, hace muchos años atrás, y entonces, bueno, nos quedamos, una iglesia nos ofreció su espacio y empezamos a orar, por ejemplo, suponete a las 11 de la noche, y la expectativa de quedarnos hasta la madrugada, hasta que amaneciera. Y bueno, éramos un grupo lindo. Y se nos ocurrió invitar a un muchacho que tenía un programa de radio que hablaba muy bonito. Entonces lo invitamos. De hecho, se expresaba muy bien, tenía una gran capacidad para comunicar.
Y él habló y nos habló acerca de la importancia de la oración. Llegó y nos habló. Pero llegó para el momento de la participación y cuando terminó se fue. Nunca oró con nosotros. Es decir, fue muy, para mí yo tenía 19 años y miraba y digo, ¿será que esto está bien? Pero digo, bueno, después me di cuenta que en la vida me iba a encontrar con mucha gente así. Que gente que te habla de la teoría, porque teóricos hay en todos lados, opinólogos, escape de los opinólogos, por favor, de la gente que habla y habla y habla. Te hablan de liderazgo y no se pueden liderar a sí mismos. Te hablan en nuestro rubro de igle crecimiento y vos ves que lo que plantean, te hablan de principio de administración, de éxito, de triunfo y uno se queda pensando, ¿sabrá realmente lo que dice? Es que hasta mismo fuera de la iglesia vemos eso, gente que vende cursos para ser millonario no llega a fin de mes. Pero claro. Es lo que pasa hoy en día Claro. y esa realidad social también la vemos en la iglesia, por ahí personas que te dicen, no, la iglesia tiene que funcionar así, o tendría que ser esto, tendría que ser el otro, o no, ahora la cena del Señor no es más con la copita y el jugo, ahora tiene que ser distinta, ahora tiene que ser así. Pero bueno, es que vivimos en la etapa del cuestionamiento, ¿no? Se cuestiona todo. Sí. Yo el otro día le dije a una persona, Dios te bendiga. Pero porque deseo que Dios le bendiga. Y me dijo que no era un saludo correcto porque ella estaba bendecido. Y yo digo, bueno, a lo mejor tiene algo, pero lo hacen todo tan difícil. Entonces digo, ¿cómo te saludo? Hasta que me explicó cómo quería que lo saludara. La verdad que es una lección de teología muy profunda que me escapaba a mis conocimientos, honestamente. Le dije, mejor te digo hola, porque era muy difícil. Te doy un abrazo y listo. Sí. ¿Viste la expresión de la Biblia comezón de oír, ¿no? Que dice la Reina Valera, ¿no? Es como que la gente necesita escuchar cosas nuevas todos los días, nada lo satisface, una necesidad de hacer descubrimientos todos los días. Claro que el Evangelio es tan profundo, pero te voy a decir algo, me juego con él. Sí, a ver. Si lo querés entender a Dios, te va a volver loco, ¿eh? Claro, porque está más allá de nuestra capacidad. Pero claro, o sea, yo definirlo a Dios y saber la totalidad del conocimiento y arrogarme y atribuirme que tengo la última revelación. Claro que es bueno aspirar al conocimiento, al crecimiento, al desarrollo, ¿cómo no? No quiero simplificar algo que hay que darle valor, pero por favor, volvamos a lo básico también, al amor a Dios, al servir al prójimo, a compartir el amor de a creer en los milagros. Claro. Que Dios puede sanar a un enfermo, libertar a un cautivo, abrir puertas que estaban cerradas. Existe un Dios sobrenatural. Claro. Sí, y esta necesidad que tiene esta generación, que es mi generación, digamos, de escuchar todo el tiempo algo nuevo, tal vez sobrealimentado eso por las redes sociales o por la búsqueda todo el tiempo de algo distinto, es clave entender que eso no colabora en nuestro sentido de propósito, porque eso nos diferencia de la madurez o la inmadurez. Alguien maduro en el Señor no necesita escuchar algo nuevo todas las semanas para renovar su compromiso con Dios. Si uno madura en la fe, aceptó un compromiso con Dios y obviamente habrá circunstancias, a veces tenemos ganas de claudicar, viene alguien, nos da una palabra de apoyo, aliento, nos hace levantar. Pero eso es lo que nos diferencia de ser niños, ¿no? O sea, creo que un niño todo el tiempo lo que busca es, bueno, cuando se distrajo de algo hay que darle algo nuevo a veces para que el niño siga divertido y que no se ponga incómodo. Y cuando uno madura ya no necesita eso, ya lo que Dios me habló lo voy a seguir, estoy en este lugar plantado, no necesito andar cambiando de lugar, de ambiente todo el tiempo para seguir lo que Dios me habló, no sé qué piensas. No, sí es sorprendente hoy la inestabilidad emocional de la gente. A mí lleva momentos que me sorprende realmente, me sorprende la inmadurez de las personas, y no es que uno sea la madurez hecha persona, pero bueno, aspiro que creo que uno ha crecido un poquito ya, la familia, el trabajo, la vida, y ver tantas cosas hoy, la gente pugnando por una revelación nueva todos los días, y a eso sumale la magia evangélica, que no existe, por cierto. Dios es todopoderoso, no es mago. El Evangelio es poder de Dios, no es magia. O sea, seamos francos en esto. Es decir, cuando tenés una experiencia con Dios, un encuentro con Dios, eso te lleva a madurar, a crecer. Pero fíjate cómo todo este diálogo nos lleva a plantear cosas que por fin, porque el tema que vos planteaste era el sentido de urgencia. Cuando te involucraron todas estas cosas,
se te pasa la vida peleándote con el otro, discutiendo por cuestiones que al fin y al cabo son tan menores que son irrelevantes y te sacan del propósito. Por eso hay cristianos improductivos, gente que llena de resentimiento. No son malos, yo los conozco, he hablado con ellos, son buenas personas, son personas dignas. Pero la improductividad les lleva a ser, ¿se puede decir amargado? No, queda fuerte. Sí, está bien, está bien. Desconfiado de la vida, los ves, su rostro son adustos, siempre están en la búsqueda del detalle, a ver qué está mal, y bueno, es bueno corregir lo que está mal, pero también un poco reconocer lo bueno, celebrar la vida. Yo estoy en una etapa de mi vida que quiero estar contento, celebrar a Dios, ferirse. Y cuando vienen las presiones, bueno, habrá que llorar un poco, habrá que estar triste, ¿y qué va a hacer? Pero bueno, enfrentar la vida con fe, con expectativa. Claro. Hoy me pasó algo, vengo muy movilizado porque hoy fue el Día de la Bandera en Argentina, se hizo la ceremonia en el 4º grado. Los chicos se jura, se promete lealtad a la bandera, así que fuimos al acto de la escuela. Es muy emotivo, la excelencia en la presentación, ya son 700 y tanto de alumnos, más los padres, era una verdadera multitud en la mañana. Tocó la banda nuestra de viento por primera vez, los signos patrios, bueno, y los niños. Y yo estaba al lado de mi hermano, mi pastor, ¿no? Por tantos años, mi apóstol, digamos, y miraba a él, lo miraba a mí y pensaba, digo, si hubiésemos hecho caso a tantas cosas que nos han dicho. Claro. Veía el edificio de pie, a mi espalda estaba el polideportivo que viene surgiendo. Sí, hermoso, lo vi todos los planes que tienen ahí. Sí, el estadio que viene surgiendo, que parece para el multiuso, ¿no? Un salón de usos múltiples, ahí está. Pero con la finalidad del deporte y esas cosas, ¿no? Y pensaba, digo, si hubiésemos hecho caso a todo a los sabios, a los opinólogos, a esos que te dicen cómo deben ser las cosas, pero nunca hacen nada, ¿no? Pero hoy se veía un edificio inmenso, la gente, los niños. Los niños una alegría, creciendo en el Señor. Una emoción conmovedor. De verdad que no podía. Había sol, así que tenía unos lentes oscuros, así que disimulaba mis lágrimas detrás de los lentes. Claro, pastor. Y hemos conversado mucho sobre renunciar a las voces ajenas que no nos suman, renunciar a nuestra propia necesidad para ver la del otro, renunciar a ciertos ambientes que tal vez no son los correctos. Y yo creo que es fundamental la renuncia dentro de lo que este llamado pide, ¿no? Creo que siempre buscamos la unción del Señor, que es sumamente importante, y la unción del Espíritu Santo es la capacitación para esta tarea, ¿no? Él nos capacita sobrenaturalmente para hacer lo que tenemos que hacer. Y yo siempre digo que la unción no tiene un precio, porque eso no se puede comprar con dinero, pero sí entiendo que tiene un costo. Y el costo de esa unción es renuncia, ¿no? Es entregarle nuestra vida al Señor en esos tantos altares que hacemos dentro de la iglesia o en el altar personal de tu habitación, y darle todo a Él para que Él nos pueda usar. ¿Cuál fue el nivel de renuncia que usted tuvo que vivir para llevar adelante lo que hoy lleva? Para las tamañas responsabilidades que Dios le dio. Yo tengo una frase que puede ser cuestionada, pero a mí me funciona, la creo profundamente, es todo a cambio de todo. Yo siempre creí eso. Sí. Yo de muy joven, y perdón que sea autorreferencial, pero me lo estás preguntando a mí, entregué mi vida a Jesús y con eso fue todo. Y allá fuimos, adelante. Y Dios se encargó de suplir, de fortalecer, de ayudar, de guiar, de tenernos paciencia, de sostenernos, llevarnos de la mano en los diferentes momentos de la vida. Yo le diría a la gente, no tenga miedo de comprometerse con Dios, de renunciar a cosas, porque a veces le tenemos miedo a los límites, ¿viste? A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Pero los límites no son para condicionarte en la vida, o para amargarte la vida. Los límites son para preservarte. Cualquier persona sensata sabe que si vas conduciendo y te ponen un límite de velocidad, alguien hizo eso porque entiende que ha estudiado y que si tienes un accidente o algo a determinada velocidad no tendrá las consecuencias trágicas. Es como usar un casco con la moto, cuando te advierten del cigarro, no fume que genera cáncer. Son límites, pero
¿Cuál es preservarte? Sí, sí, sí. Entonces, cuando Dios te pide cosas, lo que vos, creo yo, interpreto, estás diciendo renunciar, te pide cosas, y a veces esas cosas generan un aparente sentido de pérdida, estás sembrando para un destino maravilloso. Yo creo que la profundidad de tu sacrificio determina la altura de tu avivamiento. Amén. O sea, el cuánto estás dispuesto a sembrarte en un propósito determina hasta dónde llegas en la vida. Sí, Por sí. eso digo todo a cambio de todo. No sé, uno ha transitado ya algunos caminos, ha recorrido y a veces escucho voces y cosas y mientras otros... Yo aprendí que hay cosas que otros podían hacer y yo no. Claro. En función de mi llamado. Aprendí claramente eso desde el primer día. Y he tratado de transmitirle a la gente que me rodea eso. Que hay cosas que otros podrían hacer, pero yo, por mi vocación, no lo puedo hacer. Y eso no me ha hecho infeliz, ni una persona. No, me entiendo, me comporto conforme a mi vocación. Buenísimo. Una vocación y conforme a mi vocación. Todo lo que contribuye al desarrollo de vocación, me involucro. Y después Dios se encargó de hacer la vida... No ha sido una vida sencilla, pero tan feliz. Yo estoy feliz de vivir, honestamente. Estoy tan agradecido a Dios, estoy contento. A pesar, porque gente no tiene un programa este hombre. No, sí, el primer programa que tengo soy yo. Por eso Pablo le decía a Timoteo, cuídate de ti mismo, ¿no? Es tal vez el liderazgo más difícil, uno mismo. Sí. Pero a pesar de nosotros mismos, de nuestras miserias humanas, Dios nos envuelve con su amor. Tan bueno el Señor y nos guía y de hecho estoy esta noche acá en Buenos Aires con vos porque mañana tendremos una conferencia y así ha sido la vida de uno. Yo no soy un viajero sin propósito, un loco sin destino, no, tengo un destino y tengo un propósito, una familia, mi esposa, que servimos junto al Señor, la dicha de tener 2 hijos, ahora ya casados, cada uno desenvolviendo su llamado, habiendo afectado la vida de tantos muchachos y no sé, siento que toda esa llamada renuncia ha generado en definitiva en mi vida una bendición, ¿no? Pero sí, había que tomar decisiones muy concretas en la vida. Claro. Sí. Buenísimo, pastor. Gracias. Entonces, este llamado que Dios nos da, nos pide todo a cambio de todo. Sí, no le tenga miedo a la gente. Y a los que te cuestiones eso, si querés escucharlo, pero también recordar lo que te digo. Vos le das todo al Señor y viene como consecuencia lo otro. Amén. Sí, es como aquello de ¿viste? Buscar primero el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Vos sabés que sigue teniendo vigencia eso. Claro. Te compramos una Biblia y sigue, está escrito todavía eso. Sí, está escrito. Funciona. Es un negocio, si me permite la gente, negocio no lo toma mal, negocio como negación del ocio. Bien. Excelente. Para los que van a cuestionar. Esa es la etimología de la palabra, búsquenla. Claro. Negar el ocio. Si vos te pones en marcha y das al Señor y Dios te bendice, te abre puertas, te prospera. Y por prosperidad puede interpretarse dinero. Pero yo no me refiero a eso. Me refiero a un concepto integral. Si Dios te prospera emocionalmente, físicamente. Después hay avatares de la vida. Yo no tengo explicación para todo. Ya lo entendí claramente. Sí. Pero bueno, creo en la regularidad de Dios y avanzamos sobre las presiones. Amén. Bueno, pastor, muchísimas gracias. Ha sido un gusto estar con usted acá y sé que va a ser de mucha edificación. Espero que sí. Para cada uno de los que lo ha escuchado. Y gracias y expectantes por el congreso que se nos viene, ¿no? Qué lindo. Yo también. Te felicito por el trabajo que haces. Gracias. Cariño a toda la gente de la iglesia, a tu esposa y una alegría ser parte de esto. Y espero que esta charla pueda derivar en alguna bendición para alguien, ya sería un objetivo cumplido. Amén. Bueno, gracias. Dios los bendiga mucho. Chau, chau.